Buenos días, querida Leticia. Un gran saludo para ti. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con estos servidores de Dios este tiempo de formación. Y como hemos orado ya, espero que mi contribución les añada al talento, a la vocación que Dios les ha dado. Entre paréntesis, te envié una notica para que me habilites a Cris. Entre tanto yo leo un texto de la Biblia con los estudiantes. Queridos estudiantes, creo que la orientación que tienen primeramente en la voz de Leticia y seguramente el acceso que tienen por estar inscritos, tienen absolutamente toda la orientación y yo no voy a redundar en esos detalles. Solo quiero decirles que vamos a trabajar todo el Antiguo Testamento desde la hermenéutica, desde la ciencia y la técnica de la interpretación. Sobre el Antiguo Testamento se han cometido muchos excesos y no ahora último, que a veces son pequeñeces y nos rebanamos medio cerebro para tratar de corregirlos. No, estamos hablando de gruesos desaciertos a lo largo de la historia. Comencemos solo por los días de Jesucristo. Se idolatró el sábado al punto que no se podía sanar a un enfermo en día sábado. Se convirtió el sábado en un ídolo, al punto que Jesús tuvo que decir, no fue hecha la ley, o más bien no fue hecho el hombre por causa de la ley, sino la ley por causa del hombre. En una palabra, desde Cristo, desde la autoridad de Cristo, no está el hombre al servicio de la ley, así la ley sea mosaica y de la del Antiguo Testamento, sino que la ley, aún la divina, está al servicio del hombre, al servicio de la vida. Dígase con claridad. Entonces, eso para comenzar, y no es el único caso, podríamos aludir a otro caso. En nombre de la ley mataron al propio Hijo de Dios. Nuestra ley vale más y la vida del Hijo de Dios vale nada. Así que hay que matar al Hijo de Dios y mataron a Jesucristo en nombre de la ley. Quiere decir que se ha cometido abusos del Antiguo Testamento de una manera crasa. En la historia, durante los 2000 años de cristianismo, solo voy a aludir a dos cosas: de cómo literalizando el libro de Levítico se ha hecho prácticamente una jerarcología histórica del cristianismo, invocando, leyendo, extrapolando a la letra el libro de Levítico. Se han enseñoreado en nombre de la religión las autoridades a lo largo, o las autoridades eclesiásticas de la confesión que sea a lo largo de 2000 años. Y no faltan pequeños papitas protestantes en América Latina que, valiéndose de esa literalización, todavía tienen vestigios de un desconocimiento craso del Antiguo Testamento. Por el otro lado, las monarquías que han existido, literalizando el libro de Reyes, los dos escritos de Reyes, también han cometido muchísimos excesos, guerras sanguinarias en nombre de la corona real, de que ellos están impuestos por la divinidad en esta tierra. Han cometido muchísimos errores. Así es que para que esos errores no se perpetúen, por una parte, y sobre todo para que nosotros entendamos el mensaje adecuado, hay que pasar del Antiguo Testamento y filtrarlo desde Jesucristo, por una parte, y filtrándolo a través de Jesucristo, pues que nosotros también estemos muy bien capacitados, primero para entender la palabra para nuestra propia edificación, y en segundo lugar para que el ministerio que ejerzamos, en la medida que sea, como líder, como consejero, como pastor, como predicador, como maestro, pues, queridos servidores de Dios, esté en la línea correcta, ¿no? Que no seamos unos ciegos en boca de Cristo guiando a otros ciegos. Para eso, antes de entrar a la exposición de los contenidos,
quiero leer con ustedes Isaías 55, 10 al 12, un texto excelso que me parece a mí, y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldrán y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está hablando del resultado de la efectividad de la palabra de Dios. Quisiera ir a otro texto y leer, no vamos a analizarlo en profundidad, pero sí queremos un poco entender, eh, entender si se quiere lo que el Señor Jesús dice respecto a su palabra. Bueno, solo lo voy a aludir por razón de tiempo. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Está en los 3 evangelios sinópticos. Ustedes luego pueden ir, Marcos 4, 1 al 9. No lo leeré para economizar un poco el tiempo. La parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar, una parte de la semilla cae en tierra, en el camino, otro entre pedregales, otro entre espinos, y no da fruto, pero una cuarta parte cae en buena tierra y da fruto. Podríamos nosotros leer tanto la profecía de Isaías como esta parábola desde el fatalismo, desde el pesimismo, en el sentido de que la palabra de Dios se viene predicando desde los días de los patriarcas por 4000 años y el resultado ha sido escaso en la tierra. Hay tanta maldad, hay tantos desaciertos, aún en el propio pueblo de Dios hay cosas que lamentar. Entonces uno diría, parece que la palabra de Dios no ha dado el resultado adecuado, es como si fuese camino, piedra y espinos. Pero el Señor Jesús pone el énfasis no en aquello que se pierde, sino en aquello que da resultado. Y ustedes al leer la parábola lo descubrirán cuando dice: pero el que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, que es un resultado prácticamente prodigioso, que no solo reemplaza el 75% de la pérdida, sino que rebasa, como en la multiplicación de los 5 panes, después de alimentar a más de 15,000 personas. Caramba, quedan 12 cestas, como diciendo, uno para cada uno de los apóstoles, para que tengan provisión por el resto de su vida. Así es que hay que poner el acento en el resultado garantizado divinamente de la palabra y no en los desaciertos que a lo largo de la historia se han visto y tristemente aún hoy se ven. Quería dejar esa reflexión inicial para que nosotros entremos un poco en el Antiguo Testamento con seriedad, que no lo tomen esto como un ejercicio académico, sino que realmente abordemos la palabra de Dios, ojalá con la misma reverencia con que Moisés en el monte Horeb, al ver que la zarza arde y al acercarse escucha la voz de Dios y le dice: Moisés, quita tu calzado porque la tierra en que pisas santa es. Bueno, esto está sonando a sermón pastoral. Entremos a la exposición, por favor. Querido Cris. Presento a Cris. Cris es un servidor de Dios de la parte austral del continente, radicado en Lima, Perú. Es el ángel que Dios ha puesto en mi vida, el que me ayuda en todo este procedimiento. Así que gracias por estar aquí, querido Cris, y comenzamos cuando tú digas. Bien. Ya hemos dicho, hablaremos de los principios hermenéuticos del Antiguo Testamento. Sigamos, Cris. Muy bien. Interpretación del Antiguo Testamento. ¿Por dónde hay que comenzar cuando leemos el Antiguo Testamento? Por
su ubicación histórica. Y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque al convertir la historia en absoluta desde la ciencia, podríamos confundir algunos relatos que tienen un tiempo indeterminado, pero que no valen tanto por su arraigo histórico, sino por el contenido que ellos nos transmiten. Hay que tener bastante cuidado en eso. Entonces, cuando hablamos del contenido histórico, tenemos que diferenciar cuáles corresponden a fechas exactas cronológicamente hablando y cuáles son tiempos imaginarios, tiempos creados por el narrador, pero que no corresponden a la exacta cronología. En eso hay que tener un poco de cuidado. Por eso, la absolutización histórica desde lo científico es necesario tomarla más bien en sentido, ¿cómo se dice?, con beneficio de inventario. Listo. Cuando hablamos del contexto histórico, además, estamos haciendo una secuencia diacrónica, ¿no? Seguido, uno tras otro, ¿no? En una línea de tiempo, si se quiere. A eso se refiere lo diacrónico. ¿Qué vamos a hacer en el contexto histórico? Hay que comprender en primer lugar al autor de la obra. Ahora, el autor de la obra, en algunos casos están aludidos, en otros casos hay que tratar de atribuirlos a qué autor podrían corresponder. Y aunque los autores estén aludidos por una parte o se le atribuyan esos escritos a determinado autor, no necesariamente corresponden a la exactitud. Ahora usted diría, se relativiza la palabra de Dios porque no salió ese escrito de la pluma del autor, sino que se le atribuyó. No, el escrito no pierde su mérito en modo alguno, para nada. Pero hasta donde el exégeta, el biblista, estamos hablando en este caso de especialistas, ¿no? Entonces pueda en alguna medida decirnos este texto está atribuido a tal autor o este texto viene en una alta probabilidad de tal autor, habrá que entender que ellos están un poco más cercanos a la realidad que nosotros que estamos cosechando en segunda instancia. Así es que hay que comprender al autor en el contexto histórico del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Primero, para determinar la cultura, porque todo autor está arraigado en su cultura, es lo que Ortega y Gasset algún día dijo, yo soy yo y mis circunstancias. No puedo ser diferente a las circunstancias en que vivo, al entorno cultural en que vivo. Todos somos frutos del entorno cultural. Pero también hay que entender la intención de quién, en este caso, del autor o del autor real de cuya mano salió el escrito, o también del autor, como se diría, atribuido. Entonces habrá que entender qué intención tenía ese autor, por cuya razón se le atribuyó el texto. Entonces, cuando hablamos de autor, siempre estaremos hablando de la intención. Esto deben grabarlo en su memoria, porque toda hermenéutica de autor trabaja básicamente con la intención. El autor tiene una intención al escribir y eso debe quedar absolutamente claro. Entonces, subraye autor e intención en esta primera parte. En segundo lugar, hay que comprender la obra. Esa obra nació de un autor, al margen de que tengamos la certeza de conocer a su autor, o al margen de que se le atribuya a determinado autor, o al margen de que se desconozca al autor real o al autor atribuido. Sin embargo, hay que entender que esa obra, ese escrito, nació de un autor
y luego se tornó autónoma. Es como un bebé que fue concebido, engendrado por el papá, concebido por la mamá. Ahora, al nacer, esa criatura se torna autónoma. Así es el documento escrito. Entonces se torna autónoma y llega un momento donde hay que interpretarlo autónomamente al margen de que conozcamos o no conozcamos el autor. Y esto es una segunda instancia y supremamente importante. Creo que para los actuales biblistas y exégetas, esto tiene prelación incluso sobre hermenéutica del autor. Dice además tematizando su propio universo. ¿Qué significa tematizar el universo? Piense usted en una realidad amorfa, no tiene forma, no está ordenada, todo es un caos, nadie le encuentra la línea, nadie le encuentra la solución ni la salida. Eso es un universo atematizado, no está tematizado. Tematizar significa encontrarle un orden, encontrarle una línea, encontrarle una dirección y decir, por aquí va el camino. Eso es tematizar su propio universo, que a su vez, cuando nosotros leemos el texto, nos ayuda a tematizar ahora nuestro propio universo. Eso es lo encantador y fascinante de esto. Siguiente, autocomprensión del lector. Significa que el lector que lee la Biblia se comprende a sí mismo. No siempre abordamos a la Biblia comprendiéndonos a nosotros mismos. A veces estamos lejos de comprendernos y no entraremos aquí a hablar el yo profundo en el sentido freudiano, pero caramba, con razón que la antigüedad Grecia clásica decía, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, no nos conocemos a nosotros mismos. Podemos ser un monstruo en potencia o un ángel en potencia, pero no nos conocemos. Entonces, hay que trabajar con la autocomprensión de quien lee la Biblia, no solo para su consumo personal, sobre todo cuando lee para guiar a los demás. El texto instiga al lector a conocerse a sí mismo. El texto me fuerza a conocerme a mí mismo, pero también dice a relegar su precomprensión. ¿Qué significa precomprensión? En hermenéutica, precomprensión es las ideas arraigadas en la mente que yo traigo y con ellas filtro al texto. A mí me dijeron que guardar el sábado es absolutamente necesario para salvarse. Y lo han enseñado a usted desde niño. Y algún día cuando alguien le dice, oye, no hay que guardar el sábado, usted no va a querer escuchar a esa persona. Eso es una precomprensión. Le van a mostrar lo que Jesús dijo, no fue hecho el hombre por causa de la ley, sábado, sino fue hecha la ley, sábado, por causa del hombre. No está el hombre al servicio del sábado, sino el sábado al servicio del hombre. Usted no lo va a entender, no va a querer oírlo. Pero usted puede mostrarle lo que Colosenses dice, nadie los juzgue en días de reposo, en lunas nuevas, en festividades, nadie, cada quien guarde lo que quiera o no guarde, pero no puede imponérselo a los demás. Usted no va a querer leer esos textos porque a usted le han enseñado desde el principio que el sábado hay que guardarlo sí o sí, o si no se condena. Eso, traer al texto y leerlo con ese condicionante, eso es una precomprensión. Además de que hay otras precomprensiones, claro está, de cultura, de moral, de prejuicio, de religión, de raza, aún del nivel socioeconómico. Hay tantos prejuicios en eso. El texto entonces dirá, le impele a relegar su precomprensión. Hay que relegar eso cuando nos acercamos al texto. Hay que leer con los ojos de un niño, con inocencia, y a buscar mayor objetividad, ¿no? Objetividad significa obedecer lo que el texto dice
y no lo que este sujeto o el otro sujeto, sin importar si el sujeto está investido de grandes títulos y cartones, porque hay muchos que han recorrido las mejores universidades del mundo y no necesariamente son objetivos, traen sus ideologías, traen sus inclinaciones y todo eso, ¿no? Así es que el hecho de que alguien sea preparado no garantiza objetividad. Bien, comprender el círculo hermenéutico. Vamos a dar breves pinceladas de todo este proceso del círculo hermenéutico. Es grande, pero lo vamos a sintetizar con esto. Relacionar la totalidad con la parte. O sea, no puede leerse la Biblia de manera inconexa, ¿no? Allá hago decir, pongamos un solo ejemplo y seguramente volveré en este ejemplo a lo largo del Antiguo Testamento, o perdón, a lo largo de estas sesiones. Es como un día Dios le dice, no matarás. Y más adelante dice, ve y mátalos, no perdones ni siquiera a los bebés. Caramba, ¿cómo relaciono la totalidad con la parte allí? ¿Con cuál me quedo? ¿Con no matarás o con ve y mátalos? Si yo no entiendo eso, voy a tener graves problemas. Por eso hay que relacionar la totalidad con la parte y lo particular con lo universal. Lo particular debe ajustarse a lo universal. Lo universal no puede erradicar o contradecir a lo particular. Entender la parte en función del todo y el todo en función de las partes. Muy bien, ¿qué sería el todo en el caso de no matarás? La vida es el todo. La vida es el todo. Así que cuando yo leo no matarás, entenderé que lo que se está protegiendo es la vida. Y cuando dice ve y mátalos, esa parte lo entenderé en función de la vida, no en función de la norma. ¿Es bueno matar? No es bueno matar. Entonces la pregunta es, ¿Dios se contradijo y dio una contraorden? ¿O la comunidad religiosa, en este caso el judaísmo o Israel completo, por su supervivencia fue y aniquiló militarmente a esa tribu y después, o a esa raza o a esa cultura, y después dijo, bueno, Dios me ha mandado a matarlos? Pues esa es la lectura, no es que Dios los ordenara, sino el pueblo por su supervivencia fue y mató y lo hizo en nombre de Dios. Tanto como matar a Jesucristo en nombre de Dios. El todo en la Biblia es la vida, jamás se les olvide. Entonces, por creación, por redención, por provisión, y estoy dándoles el grueso de la teología de la vida. Una vida creada, una vida redimida, una vida provista por Dios. Entonces Dios protege la vida, privilegia la vida. La vida es el todo. Es por la vida que Cristo muere. Muy bien, sigamos, Cris. El contexto literario. Aquí ya no tenemos mucho que ver con el autor, excepto que el documento contenga alusiones al autor. El autor pasa a un segundo plano y aquí se lee ya lo que está en el escrito en sí. El escrito en sí, verbigracia, Isaías capítulo 55 que acabamos de leer, o la parábola del sembrador en este caso también, o cualquier otro pasaje, viene a ser un universo al que yo ingreso, un universo, y debo entender ese universo, y ese universo ya no puedo leerlo a lo largo del tiempo, ahora tengo que sumergirme en el universo de lo escrito. Entonces tengo que leerlo sincrónicamente, relacionando una parte con la otra, pero la parte que el texto me da y la otra parte que el mismo texto me presenta, arriba a abajo, bueno, malo, aceptable, no aceptable, aciertos y desaciertos, virtudes y vicios, ¿no? Demandas, obediencias, desobediencias.
tengo que leer de manera sincrónica el texto, pero con los elementos que el texto me presenta. No puedo llevar hacia allá, otra vez, mi precomprensión. Entonces, el contexto literario tiene que diferenciar el tipo o clase de literatura. Entonces, ¿cuántos tipos gruesos de literatura hay en la Biblia? Amén. En este caso, para nosotros, en el Antiguo Testamento. Amén de que hay otros tipos literarios un poco más pequeños, disgregados, en una y otra parte de toda la Biblia, para el caso nuestro, en el Antiguo Testamento. Así que diferenciar el tipo o clase de literatura para determinar el significado de esa literatura, pero también el sentido de esa literatura. Les dije que al hablar de hermenéutica de autor, se busca la intención. Aquí subrayen palabra literatura y sentido. Cuando usted se mete en hermenéutica literaria, usted tiene que buscar el sentido de ese texto. ¿Qué sentido tiene esa biografía, verbigracia de Moisés, ¿no? Verbigracia de José, de Abraham, de todos los patriarcas? ¿O qué sentido tiene ese poema de Génesis 1? ¿O qué sentido tiene el diluvio universal? ¿O qué sentido tiene la Torre de Babel? ¿O la vocación de Abraham? ¿O la separación de Abraham y Lot? ¿O qué sentido tiene Judá y Tamar? La sexualidad de estos personajes, etcétera. ¿Qué sentido? Sentido. Muy bien. Ahora, aquí están de manera gruesa los tipos literarios del Antiguo Testamento. Relato o narración. Me adelanté a decirles que no siempre los tiempos y los autores son los que nosotros consideramos. No vamos a entrar en tecnicismo narrativo ahora, vamos a simplemente enunciarlo. Relato o narración, ojo, no corresponden necesariamente ni a la cronología, ni siquiera al espacio real. Todo ello se construye dentro de lo que el tecnicismo literario contemporáneo llama dentro del universo de la verosimilitud. Trabaja con la verdad de los valores, pero con la similitud del flujo temporal, de la realidad espacial o de la dinámica de los individuos. Entonces, es verdad lo que se dice desde sus valores, pero similar al tiempo cronológico real. Puede ser un tiempo inventado, puede ser un personaje inventado, pero se parece a la realidad. Es lo mismo cuando Jesús dice, ¿no? A ver, un hombre subió a orar al templo. Más bien, dos hombres subieron a orar al templo, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Era un hombre real? ¿Podemos darle nombre? No, es indefinido. Es un hombre imaginario el que sube y es un hombre imaginario tanto el fariseo como el publicano o el pecador. Pero que se parece totalmente a la realidad, eso es un hecho. Eso es un hecho. Se parece totalmente a la realidad porque eso es lo que Jesús está enseñando con estos personajes. Entonces, por eso vamos a decir que Jesús dijo una mentira, porque esos hombres son imaginarios. No, eso es lo que pasa también en el Antiguo Testamento. Listo. El segundo tipo literario es la ley, ¿no? La ley, ojo, no es la ley del cristianismo, ni es la ley del mundo. Dicho en grueso, es la ley del pueblo de Israel. Es la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. Cristo nos trajo a nosotros una nueva alianza desde la espiritualidad. No simplemente extrapoló la alianza de Moisés para decirle, esta alianza les cobija también a ustedes. No, 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 no. Jesús trajo una nueva alianza. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dice él. Entonces, es la alianza del pueblo de Israel en principio.
De allí que no se puede aplicar a rajatabla la ley. Ya aludimos a Levítico por la jerarcología eclesiástica de toda la Haya, ¿no? Etcétera, ¿no? El otro tipo literario es la profecía, ética social. ¿Qué nos enseña la profecía? Caramba, que hay que ser sensible, sensible, sensible con nuestro prójimo. Hay un estribillo en la profecía. Protegerás, ampararás al extranjero, a la viuda, al huérfano, al pobre. Es la sensibilidad ética en la profecía. Todo lo que se llama justicia, cuidado por estas clases marginadas, procede de la lectura profética. Entonces, el grueso de la profecía será la ética social. No significa que no tenga subtemas u otros temas, claro que los tiene, pero estamos hablando en grueso ahora. Otro tipo literario es la poesía, ¿no? Toda la poesía del Antiguo Testamento. Ahí tenemos lamentaciones, cantares, todo el libro de los Salmos, el libro de Génesis, que está escrito en poema, el libro de Isaías, los profetas clásicos, Miqueas, Oseas, Amós, están escritos en poemas, todos son poemas. ¿Qué es lo que despliega ahí? La sensibilidad estética, toda la sensibilidad estética, ya sea para la relación con Dios o para la relación con los suyos al interior de Israel o para sus relaciones con los que no son de Israel. Es la sensibilidad estética total. El otro tipo de literatura es la sabiduría. Estamos hablando de Eclesiastés, de Proverbios, incluso de Job, ¿no? Y seguramente hay otros textos que están llenos de sabiduría, de pronto no como libro, pero sí, sino como apartes, pero todo ello lo que en grueso nos entregan es el arte de saber vivir, el arte de saber vivir, cómo vivimos en la vida, ¿no? Ahí está. Privilegiar, otro punto en el contexto literario es privilegiar el contexto integral. Todo el contexto, todo, absolutamente todo es todo. No solo lo histórico, no solo lo cultural, no solo lo religioso, sino el contexto del pueblo en que viven, pero de las razas del entorno y de las culturas del entorno. Así que ahí hay que descubrir y respetar las leyes propias o internas del texto. Si el texto me alude a un pueblo que no es Israel, deberé conocer a ver a qué se dedicaba ese pueblo, porque si no haré decir al texto lo que el texto no quiso decir. El texto podría aprobar lo que una raza del entorno dijo o hizo, o podría desaprobar lo que una raza del entorno, me refiero al entorno israelita, dijo o hizo, ¿no? Bien, voy a ponerles un ejemplo allí. Seguramente ustedes saben que Isaac Newton estaba por allá en algún lugar, descansando debajo de un manzano y le cayó un manzanazo en la cabeza. Entonces él dijo, oh caramba, ¿por qué cae la manzana? Por la ley de la gravedad. Una pregunta. ¿Isaac Newton inventó la ley de la gravedad o Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad? Y para no ponernos en preguntas por razones de tiempo, la respuesta es que él no inventó la ley de la gravedad, él descubrió la ley de la gravedad. La ley de la gravedad está en la naturaleza, es propia del universo. De la misma manera, las leyes hermenéuticas están al interior del texto. Saber hermenéutica, jóvenes amados, no es aprenderse 4 principios de memoria, 10 métodos de memoria y llevárselos al texto. No, 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 eso no es así. Sería tanto como decir que Isaac Newton se inventó la ley de la gravedad y se la impuso a la naturaleza. No.
Cuando nosotros vemos principios hermenéuticos, reglas hermenéuticas, figuras retóricas, métodos hermenéuticos, lo que estamos haciendo es saber cuáles son los métodos que a lo largo de los años los especialistas han usado. ¿Pero por qué? Porque lo descubrieron allá al interior del escrito y que ahora ya son conocidos, son manejados incluso. Pero nadie se lo inventó ad extra, pues, por fuera del texto, no, sino realmente está al interior del texto. Reitero, así como Newton descubrió la ley de la gravedad, el buen hermeneuta debe descubrir dentro del escrito las leyes que la rigen o la gobiernan. Sigamos, por favor. Contexto histórico del Antiguo Testamento. Adelante, Cris. Bueno, ahí está la historia primitiva. La historia primitiva elabora los relatos teológicos. Ojo, relatos teológicos que desarrollan la historia de la salvación. No es contarnos si Adán y Eva tuvieron sexo o no tuvieron sexo. Eso no es el punto. No nos interesa si la serpiente habló o no habló. Hoy por hoy venden la idea de que la burra habla y la serpiente habla. Pues caramba, si leemos a Esopo, donde burros, duendes, ranas, sapos, conejos, liebres, tortugas hablan, pues habría que literalizarlo de la misma manera, ¿no? Entonces el punto en la historia primitiva es descubrir los relatos teológicos que desarrollan, ojo, la historia de la salvación. Las semillas, el embrión de la salvación, la flecha salvífica que apunta a Jesucristo, con las intervenciones de Dios en la historia de su pueblo. No, Dios no quiere tener un pueblo per se, no. Dios quiere tener un pueblo que sea instrumento de salvación. Dios no quiere tener actualmente una iglesia porque sí, no. Dios quiere tener una iglesia que sea instrumento de salvación. Si no, nos puede pasar lo mismo que a Israel. Dios viene y se levanta otro pueblo y chao, jovencitos. ¿Por qué no? Si no cumplimos con esa vocación sagrada. Elabora los relatos teológicos, ya está dicho. Entonces la historia primitiva, que trata de los orígenes, y cuando hablamos de orígenes, no es el origen, aunque alude al cielo y a la tierra. Son relatos fundantes, se llama esto. Relatos fundantes. Es el primer relato de la revelación de Dios, al margen de que si en ese momento comienza o no la tierra y si en ese momento comienza o no la humanidad. Es el comienzo de la relación de Dios con Israel por una parte y con la humanidad por otra parte. Así es que en lugar de decir con Ussher, pues el obispo anglicano que nos vendió la idea de que el mundo fue creado 4000 años antes de Cristo, con esa ingenuidad cándida, cuasi infantil, nos vendió esa idea y hoy muchos interpretan la Biblia milenarísticamente a partir de esa cronología trazada. No. Aquí no nos está diciendo el principio de la creación. O sea, nosotros sabemos por la ciencia astronómica ahora que el universo fue creado millones de años atrás. Muy bien. Los patriarcas, promesa, ¿no? Los patriarcas, promesa. Lo grande en la historia primitiva son los orígenes de la relación de Dios con Israel y con la humanidad, insertándose en la historia, y en los patriarcas es la promesa. Lo que vale sería recuperar en la primera parte los orígenes, cómo origina Dios su relación con la humanidad, en los patriarcas cómo hace Dios promesas a quienes quiere guiar para el cumplimiento de su voluntad. Retrata al Dios de los patriarcas que no está ligado a ningún lugar, sino a una promesa de orientación, de protección, de descendencia y de posesión. Eso está en todo el relato, lo estamos enunciando en grueso, ¿no?
Pero lo que sí quiero remarcar es que los dioses egipcios eran de Egipto, no podían salir de Egipto. Los dioses mesopotámicos no podían salir de Mesopotamia. El dios Zeus de los griegos no podía salir del monte Olimpo. La grandeza del Dios revelado en la Biblia es que no está hipotecado a un lugar, no está arraigado en un lugar. No, más adelante descubriremos esa trascendencia. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿no? ¿Qué templo me van a construir?, le dice a Salomón. Sigamos, querido Cris. El Éxodo, la liberación. Cuando hablamos de Éxodo, estamos indiscutiblemente hablando de liberación. Liberación en el sentido de redención, para que no se ideologice la palabra liberación como una vertiente apresurada de la teología de la liberación. Quiso hablar de una liberación político, económico, sociocultural de América Latina, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Seguramente la lectura de la teología de la liberación, bien decantada desde lo hermenéutico, en contexto histórico, tiene algo de sentido, pero no podemos extrapolarlo ¿cómo se dice?, por eufonía, ¿no? Es que ellos hablan de la teología de la liberación y aquí el Éxodo también. No. Eso es lo malo. Eso es un abuso del Antiguo Testamento, creer que el Éxodo es liberación. Entonces, ahí está el error. Faraón son todos los ricos, Israel son todos los pobres. Necesitamos o pedir que Dios traiga las 10 plagas contra Faraón, o nosotros generar las 10 plagas en América Latina para salvar a Israel. Eso es una extrapolación, eso no es entender el mensaje, eso es extrapolar. Cuidado con eso, eso es un peligro. Por eso Éxodo es liberación en el sentido que me libera de mis propios demonios internos, que libera mi destino, que libera mi cultura, mi realidad, mis valores, mi alma, mi vida. Lo libera absolutamente todo, ¿no? Esto es el paradigma de la liberación en sentido redentor y no en sentido político-económico. Ahora, que también esté incluido lo político-económico como instancia posterior, estamos perfectamente de acuerdo para no eludir eso. Por eso realza la liberación de la esclavitud, la donación del pacto en el Sinaí, porque son momentos cumbres en este proceso, y sanciona la relación de Dios con su pueblo. 3 momentos: liberación, pacto y relación. Liberación, pacto y relación. Éxodo. ¿Dios quiere liberarlo a usted? Sí. ¿Dios quiere hacer un pacto con usted? Sí. ¿Quiere tener una relación con usted? Sí. ¿Serán verdades de ayer y de hoy? Eso es lo que estamos intentando hacer en este proceso. Los jueces. ¿De qué hablan los jueces? Del asentamiento. Asentamiento en la tierra. 40 años en el desierto con Moisés, 7 años con Josué, luego ingresan a la tierra prometida, y ya ustedes lo saben, y está en el libro de los jueces una síntesis, ¿qué diríamos nosotros? Yo no diría paradigmática, yo diría más bien modelante de pronto, pero ahí está. Muestra el tránsito del nomadismo a la sedentarización. Esto es lo primero que hay que entender. El pueblo de Israel fue nómada por cerca de 50 años. Y en 50 años de nomadismo, caramba, en 50 años uno crea hábito del que no puede luego desarraigarse o deshacerse. Por eso es el tránsito del nomadismo a la sedentarización. La asimilación ambigua de la cultura cananea. ¿Por qué decimos ambigua? En principio y a priori a veces satanizaban la cultura de los cananeos, pero de una manera contemporizadora coqueteaban con esa cultura, adoraban a sus dioses, a Baal, a Astarte, a Milcón, a toda esa plaga, como digo yo. Entonces, adoraban a ellos. Entonces,
asimilación ambigua de la cultura cananea. Uno de los grandes predicadores de América Latina hizo algo parecido. Primero predicó de una manera apasionada, visceral, contra el cajón del diablo. Un día descubrió que el cajón del diablo le servía para predicar el evangelio y creó el canal del cielo. Entonces, esa postura ambigua de las cosas es lecturas inadecuadas, ¿no? El pueblo de Israel trabajó así. Satanizo esa cultura, pero la uso, ¿no? Me beneficio. Eso, ok, hasta ahí creo que he dicho lo que debería. La fragmentación política y el culto sincretista. En los días de los jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana. La anarquía fue tal que el pueblo estuvo a punto de desintegrarse. Pero además, como había mucha anarquía, el culto sincretista, pues, fue parte del proceso, ¿no? Ya les he dicho, Baal, Astarte, Milcom, Renfán y otros dioses que por allí, dioses universales, dioses regionales y diosesillos domésticos, se volvieron parte de la vida religiosa de ese pueblo. Por eso viene la monarquía. La monarquía vino precisamente para unificar y traerle estabilidad al reino, ¿no? Ahora, seguramente hay muchas lecturas que hacer en esto. Una primera lectura podría ser políticamente, fue benéfica, pero desde una vertiente, fue benéfica para el pueblo, pero desde la otra vertiente fue una contradicción. Otros dijeron, la voz contestataria dijo, ¿por qué te pones triste, Samuel? Unge al rey, el pueblo te ha pedido rey, no te han desechado a mí, perdón, a ti, sino me han desechado a mí. Nombrar rey en Israel era desechar al rey eterno que es Dios, pero eso es una lectura, no toda la lectura. Amén de que David, el gran rey, será paradigma de la realeza de Jesucristo. Imagínese usted. Así es que uno puede contradecir sin leer el mapa completo de lo que Dios quiere, inclusive, ¿no? Ahí está la monarquía. Entonces la monarquía, con su estabilidad, nos presenta varias cosas. Uno, la vocación de los tres reyes que gobernaron pues sobre sobre el reino unificado, sobre las 12 tribus, ustedes lo saben, Saúl, David y Salomón. La unificación política de las 12 tribus, que fue benéfica indiscutiblemente, cohesionó al pueblo. El surgimiento de la oposición profética, cuando el reino se posicionó como voces contestatarias, como voces críticas, surgieron los grandes profetas. Algunos profetas fueron incluso profetas del palacio, ¿no? Profetas palatinos, como se llama, y algunos fueron lo que hoy por hoy se llamaría profetas catedralicios, es decir, profetizaban desde el templo, ¿no? Isaías, por ejemplo, era un profeta monárquico, en cambio, háblese de Ezequiel, era un profeta más adherido al templo, incluso Jeremías. Muy bien. Entonces allí tenemos la vocación de tres reyes, la unificación política de las 12 tribus, el surgimiento de la oposición profética y el desafío de las relaciones internacionales. Aquí hay un problema. Cuando nosotros leemos a Israel, siempre lo vemos endógeno, ¿no? Etnocéntrico, es decir, es mi pueblo, es mi raza, es mi religión, todos los demás son malos. No. Aquí ellos se abrieron también al plano internacional, especialmente en los días de ¿cómo se llama Salomón, ¿no? Se casó con una reina fenicia, se dice que también se casó con la reina, ¿cómo se llama esta que vino a consultar la sabiduría de Salomón? Ustedes lo saben más que yo. Y con la reina de Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, la reina de Saba, ¿recuerdan ustedes?
Entonces, todo eso hizo que hubiese una apertura internacional, lo que hoy los países pues llaman relaciones diplomáticas, ¿no? Donde se mandan embajadores, vienen embajadores, etcétera. En aquellos días se hacía mediante el consorte, perdón, él o la consorte, se casaban. Era tanto como recibir un embajador o como enviar un embajador en esos días, ¿no? Así es que si leemos políticamente, Salomón hizo lo correcto políticamente para sus días al casarse con todas esas mujeres porque eran relaciones diplomáticas, ¿no? Hoy por hoy, pues seguramente ya eso está superado. Sigamos, por favor. La monarquía dividida, eso muestra la inestabilidad no solo de ellos, sino todas esas frases o palabras más bien que están entre paréntesis son constantes que se dan en la humanidad, ¿no? Por eso los puse con una sola palabra. La monarquía dividida. ¿Qué presentó? Primero, la fragmentación política de Israel y Judá. Hasta los días de Roboam para Judá y Jeroboam para Israel, el reino es unificado y se habla de Israel. Política e históricamente hablando, después de Roboam, solo se habla de Judá. Para predicadores e intérpretes, solo Judá sobrevive con identidad de tribu posterior a la división del reino. No es lo mismo decir, vamos a estudiar la historia de Israel en sentido técnico y luego estudiar la historia del judaísmo. Eso es bueno que lo sepan. Hay un historiador que se llama Poliónson y él ha escrito Judaísmo. Es una historia que los recomiendo que se lo lean quienes quieran y puedan. Las gestas y fracasos de ambas monarquías. Significa que ambas monarquías tuvieron éxitos políticos y también fracasos políticos, éxitos o gestas espirituales y también fracasos espirituales en ambas monarquías, ¿no? No es sino que ustedes lean los libros de pronto de los reyes y de las crónicas, aún algunas profecías, especialmente como la de los clásicos, y ustedes descubrirán, cuando decimos clásicos, estamos hablando de Isaías, de Oseas, de Joel y de Amós. Esos son los grandes clásicos de la profecía. Entonces, léanlo y ustedes encontrarán, ¿no?, las gestas y fracasos de ambas monarquías. La interpretación de la división como juicio divino. La división fue un juicio divino. Hoy por hoy podemos categorizar eso. No fueron problemas políticos, pero hubo una lectura que interpretó que la división fue un juicio divino, ¿no? Lo mismo, la destrucción política de Israel y de Judá. Israel cae ante Sennacherib, si no recuerdo mal, no. Creo que fue, bueno, olvidé el nombre del rey asirio que destruyó al imperio o a la tribu, a las 9 tribus de Israel. Y fue Nabucodonosor el que destruyó a Judá. En el 722 Israel es derrotado y Judá en el 587, ambas fechas antes de Cristo, ¿no? Entonces, ahí está, Israel y Judá se destruyen políticamente. El exilio en Babilonia, retribución. He dejado esa palabra, no me gusta mucho esa palabra, porque se dice, quebrantaron la ley y por tal razón se les castigó. También es una lectura, porque hay la otra lectura que no lo lee, reitero, de esa manera, ¿no? La tragedia del exilio como retribución divina por romper el pacto con la idolatría. Rompieron su pacto, volviéndose a los ídolos, luego Dios les retribuye su rebeldía llevándolos al cautiverio. Esa es una lectura. La inculturación insegura en Babilonia. ¿Qué significa eso? Primero los obligaron a aprender las
costumbres, la cultura, la política, los alimentos, la forma y el estilo de vida de los babilonios. Léase Daniel capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, ¿qué diríamos nosotros? A ver, una inculturación, me imponen la cultura, ¿no? Me tengo que meter porque no me queda alternativa, o sobrevivo ingresando a la cultura de ellos o me aniquilan. Aunque suena romántico la resistencia de Daniel, eso es precisamente eso, una resistencia. Pero con esa política el pueblo entero habría sido aniquilado. Así es que el pueblo, para sobrevivir, tuvo que sumergirse en la cultura. Eso es inculturación. Quiero precisar términos ahí. Aculturación es que por la fuerza me imponen la cultura. Aquí hubo aculturación e inculturación. Aculturación porque casi estaban obligadas a hacer lo que Babilonia dictaba, e inculturación porque era la única manera de sobrevivir. Me sumerjo en su cultura, ¿no? En esa cultura insegura en Babilonia, y sobrevivieron. Han leído seguramente el libro El hombre más rico de Babilonia, que precisamente era un judío, ¿no? Muy bien. La nostalgia por la tierra prometida. Al borde de los ríos nos sentábamos y llorábamos, dice el Salmo, ¿no? Babylon River, una obra magistral, no sé si ustedes lo conocen, valdría la pena que lo oyeran, es absolutamente nostálgico, una interpretación precisamente de la nostalgia por la tierra prometida. La observancia de la ley en las sinagogas surge durante el exilio. ¿Por qué? Porque no tienen templo, pues por sustracción de materia no estaba el templo ya, entonces ellos crearon la sinagoga. Bien, sigamos por favor. Los persas, restauración. O sea, los persas ya tienen que ver ahí con la restauración. Magnifica la esperanza y la realidad de la restauración política. No se nos olvide de Ciro, ¿no? Que el mismo profeta Isaías lo registra, Ciro el ungido del Señor, ¿no? Ciro no era creyente, no. Por política internacional, ¿no? Por pobreza en su reino, dijo, caramba, ¿qué hacemos concentrando a la gente en la capital del imperio cuando las tierras están abandonadas? Yo quiero que las tierras produzcan, luego a las personas hay que devolverlas a su tierra para que produzcan, para que creen riqueza y nos paguen tributos. Pero una interpretación dijo, no, eso es ungido de Dios, Él nos ha devuelto por mandato divino, ¿no? Una conveniencia política de Ciro fue interpretado por los otros como que es un mandato divino, ¿no? E indiscutiblemente en grueso uno puede leer eso, porque a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, ya lo dijo Pablo. Entonces es restauración política, económica, social y religiosa, encomendados a tres grandes personajes, Zorobabel, Nehemías y Esdras. Zorobabel restaura el templo, el libro de Ageo lo registra. Nehemías restaura las murallas de la ciudad de Jerusalén, y Esdras restaura el culto, ¿no? Con toda la intolerancia que más adelante seguramente, si cabe, lo veremos. Pero ahí están, Zorobabel, Nehemías y Esdras. La época helenística, esta sí es una aculturación absoluta. Israel no quería a los seleucidas, que eran pues descendencia de la raza greco-macedónica, y gobernantes o reyesuelos de allá, ¿no? Entonces ellos no querían, los judíos nunca quisieron a ellos, pero los obligaron. Aquí es donde está la total aculturación. Me importa 5 que a ti no te guste, pero yo tengo que imponerte mi cultura, ¿no? Ya han oído, y si leen los libros de los macabeos, allí está
registrado con patetismo, donde sacrifican, ponen primeramente a una escultura al dios Zeus en los atrios del templo, y allí sacrifican un cerdo y bajo pena de muerte hacen beber al pueblo judío la sangre del cerdo y los hacen comer bajo pena de muerte la sangre de cerdo. Entonces, eso es una aculturación. Tienes que someterte a mi cultura eh, o pierdes el cuello, ¿no? Entonces, eso es aculturación. La radicalidad etnocéntrica racial de Israel, cultural de Israel, política y religiosa de Israel provocaron todo esto. Ahora, uno diría, entonces hay que agachar la cabeza ante los malos. Sí y no, depende. Si quiere sostenerse en la radicalidad contra un poderoso, lo más probable es que lo maten. Y no todos somos Cristo para resucitar, ¿no? Pero si quieres sobrevivir, tendrás que encontrar los lados y con lo mejor que esa cultura produce sobrevivir. Eso es apenas lógico. Y ese análisis político se ha hecho, no es invento mío. Ese análisis político, ese análisis se ha hecho realmente. El pueblo judío fue aniquilado por su intolerancia. Si hubiese sido un poco más concesivo, no del todo, pero sí un poco más concesivo y flexible, seguramente habría tenido mayor influjo. Hoy por hoy, por esa radicalidad del pueblo, quedó absolutamente diezmada el pueblo judío, y una cultura hoy que no respeta los valores del judeocristianismo está invadiendo a Europa, sembrando terror y muerte. Es triste eso, es triste realmente. Pero ahí también hay mucha lectura. El tránsito del helenismo a la latinidad, es decir, el helenismo comenzó a ceder políticamente al surgimiento del Imperio Romano con la conquista de Pompeyo, particularmente para los judíos, ¿no? Pompeyo es el que en el año 63 se adueña de todo eso y echa a los seleucidas. También fue a petición del pueblo judío, ¿no? El pueblo judío fue a Roma, una embajada, fue a Roma y pidieron que Pompeyo interviniera porque estaban cansados de los seleucidas, y finalmente Pompeyo pacíficamente tomó a Israel. Muy bien. Sigamos, por favor. Detengo ahí unos minutos para que ustedes descansen de su pobre oído, y pobre en el sentido de que sufren, ¿no? No en el sentido de que el oído sea malo. Volvamos a ver si alguno tiene una o dos preguntas para contestar. Detengámonos ahí. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Hasta ahí? Bueno, estírense por favor un minuto, respiren profundo, porque si sigo y sigo y sigo, ustedes van a quedar dormidos y... Sí, estírense. Y mientras se estiran, querida Leticia, no sé si hay alguna pregunta, si tú lo consideras bien, si no, no. Sigo yo. Muy bien. Alan López dice, bueno, excelente exposición, muchas gracias. ¿Cómo podemos interpretar al Israel de hoy? Hay unos que creen que la iglesia actual es el pueblo de Dios actual, de Dios actual, o que Israel, bueno, no es muy clara la pregunta, ¿no? Ok. A ver, creo que leer a Pablo es suficiente. El pueblo de Dios actualmente ya no es judío ni gentil. Ya no es judío ni gentil. Hay un solo pueblo que Dios conoce ahora. Un solo pueblo. No hay que buscarle arandelas a eso. Hay un solo pueblo para Dios. Ni en cuanto al pecado hay judíos y gentiles, porque Pablo lo dirá, ni siquiera en el pecado
hemos condenado, dice Pablo, a judíos y gentiles, pero al mismo tiempo, cuando nuestro Dios salva, ya no abraza únicamente a un pueblo en especial, sino a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué existe la iglesia? Dirá usted. No es para ser el pueblo privilegiado de Dios. La iglesia son las primicias para anunciar el evangelio. Creo que Pedro también lo dice. Mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un instrumento de redención, pero no somos el pueblo exclusivo de Dios. Entonces vale la pena que se entienda eso. Dios ahora no conoce más que un solo pueblo, uno solo. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Había una manito levantada, creo que era Cristian Quevedo, que levantaste tu mano. ¿O era otro estudiante? No, ok. Jesús Moncada, adelante, puede abrir su micrófono. Gracias. ¿Sí me escucho? Sí, claro y fuerte, adelante. Gracias, muy amable. Profe Castro Mesa, profe, gracias por la exposición. Jesús, querido Jesús, hazme un favor. ¿Sí? Acércate un poco más a tu micrófono porque te escucho muy tenue. Ok, ¿ahí me escucha mejor? Bueno, no sé si debes subir, no sé, pero ok, habla, a ver. Bueno, permítame apago el ventilador que de pronto eso hace interferencia. Gracias, profe. ¿Sí me escucho ahí mejor? Bueno, sí, más o menos. Ok, Sigue, por favor. Habla fuerte y gracias. claro. Ok, sí, señor. Quisiera preguntar cómo explicarle a una persona que está literalizando en el libro del Levítico, entonces practica el sábado como si fuese perteneciente al pueblo de Israel. ¿Cómo explicarle en esta época a una persona que no está bien esas prácticas que lleva y sigue pues con esas prácticas literalizando el libro del Levítico? Ah, querido Jesús, te entiendo perfectamente cuando quieres explicarles. Es un poco, es delicado tocar la sensibilidad de la gente, es muy delicado. Yo creo que podríamos quedarnos con lo que Pablo dice en Colosenses, ¿no? En lunas nuevas, en días de fiesta, en días de reposo, nadie los juzgue. Si ellos quieren practicar, que lo hagan, no hay problema. Dios no los va a condenar por practicar. Lo malo es que se los impongan a los demás, ¿no? Usted quiere guardar el sábado, guárdalo para usted. Si quiere guardar, si eso le da tranquilidad, Dios no lo va a condenar por eso. Pablo lo dice, nadie los juzgue en comida, en bebida, en días de luna nueva, en festividades, en día de reposo, nadie los juzgue. Quien quiera comer esto o aquello es libre, quien no quiera comer es libre. Lo que no puede hacer es imponérselo a los demás, y muchísimo menos en nombre de Dios. Creo que con eso yo voy a cerrar. Si hay una pregunta más, querida Leticia, por razón de tiempo, si hay una pregunta más bien, y si no, continúo. Ok, sí, puede continuar. Listo. Ahora vamos a ver un poco el contexto histórico-cultural del Antiguo Oriente Próximo o Próximo Oriente, ¿no? Todo el contexto histórico-cultural. Otra vez, todo esto está en enunciados gruesos y seguramente la grabación queda allí en la memoria para que ustedes accedan como estudiantes. Así es que yo voy a correr un poco y Cris, por favor, sigamos. El Antiguo Oriente o el Antiguo Oriente Próximo, ¿no? Tiene diversidad cultural. La revelación de Dios llegó atravesando varias culturas, ojo, y varias lecturas de esas culturas. En una misma cultura hay varias lecturas, jamás se nos olvide eso. En el mismo pueblo de Israel, unos aceptaban que Jesús era el Mesías y otros condenaron que Jesús es el Mesías y era el mismo pueblo de Dios. De la misma manera, en otras culturas,
no están homogeneizadas, hay variaciones. Entonces, la revelación de Dios llegó atravesando varias culturas y esas culturas además ramificadas y varias cosmovisiones. En esa cosmovisión se trató de descubrir estas famosas preguntas que creo que Kant ya lo había hecho también. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? A esa pregunta misteriosa se ha tratado de responder desde la religión. Seguramente Israel lo respondió de una manera y las otras culturas también abordaron el mismo problema. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Sí? Pueda que los valores que ellos tengan sean desaprobados por el judeocristianismo, pero ellos también actuaban de manera consecuente con estas grandes preguntas. ¿Qué hago? No es que eran tan desbordados como a veces la cultura judeocristiana radicaliza. Todos los demás eran malos. No, no eran del todo malos. Ellos también tenían sueños, aspiraciones, ellos también tenían sus valores y conforme a sus valores actuaban, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Destino. Identidad con la primera pregunta, praxis con la segunda, destino con la tercera y trascendencia con la cuarta. ¿Hacia dónde voy? ¿Existe Dios? Y a su manera, aún desde el politeísmo, ellos también, no solo el judaísmo, trató de responder a estas preguntas. Entonces hay diversidad cultural. Cada cultura respondía desde su propia teogonía, ¿no? Los orígenes de la divinidad. Eso es casi que la genealogía de las divinidades, ¿no? Así es que, así como nosotros fuimos comprendiendo a Dios a lo largo de la historia, ellos también fueron comprendiendo a sus dioses a lo largo de su historia, toda esa teogonía. También la cosmogonía, ¿no? El origen del cosmos, ¿no? Incluso Israel, ahí está. Sigamos, por favor. La diversidad literaria. El documento mesopotámico Enuma Elish es mucho antes que la Biblia. ¿En qué año se registró por primera vez la Biblia? Los más optimistas y amplios dicen que seguramente por el año 800 antes de Cristo comenzó a escribirse realmente algo de la tradición israelita o judía. Pero el documento Enuma Elish es del año 2000 antes de Cristo, es decir, casi 1200 años antes de que el pueblo de Israel escribiera. El documento Enuma Elish y Génesis 1 y 2 registran la creación del mundo y ambos se parecen. Adivine quién adaptó, si Enuma Elish copió de Génesis o Génesis copió de Enuma Elish. Obviamente, eso está filtrado, eso está modificado, no copiaron a la letra, no fueron una fotocopiadora, pero mucho de lo que Enuma Elish dice respecto a la creación lo dice el libro de Génesis. Es bueno que se sepa eso. La epopeya de Gilgamesh, el documento de la epopeya de Gilgamesh es un poema excelso de la antigüedad y pertenece al 2500 antes de Cristo. Y Génesis capítulo 7 registran el diluvio. Muy bien. ¿Quién copió a quién? No fue copia a la letra, reitero, sino una interpretación, ¿cómo se llama eso? A ver, monoteísta, por supuesto, de esa verdad. Entonces, ahí estamos nosotros con la epopeya de Gilgamesh del 2500 antes de Cristo y Génesis 7 registrando el diluvio. El código de Hammurabi, que pertenece al 1800 antes de Cristo, y el libro de Éxodo registran leyes similares, pero absolutamente similares. ¿Recuerdan ustedes el relato en el Éxodo cuando dice, si una mujer
queda en tela de juicio por haber, es decir, se le endilga a una mujer de haberle sido infiel al esposo, se le llevará al santuario, se barrerá el piso del lugar santo o del lugar, sí, del lugar santo o el atrio, y el polvo se echará en una vasija y allí se echará agua y se dará a beber a la mujer. Si el vientre de la mujer se hincha, será culpable y luego será lapidada. Si el vientre de la mujer no se hincha, pues será liberada. Ese mismo caso se registra en el Código de Hammurabi y dice, una mujer que fuese endilgada de haberle sido infiel al esposo, lo que harán es arrojarlo al río Éufrates. Si pasa nadando al otro lado, significa que es inocente, y si se muere en la corriente, era culpable. Entonces las mujeres aprendían a nadar por si acaso, ¿no? Así es que hay allí cosas que hay que tener muy en cuenta. Instrucciones de Amenemode. Esto es un sabio de Egipto del 1250 antes de Cristo. Y Proverbios 22, 17 al 24, 22 contiene instrucciones para el bienestar y la felicidad. Adivine quién copió a quién. Pues el Proverbios copió al pie de la letra prácticamente las instrucciones de Amenemode. Eso es un hecho, ¿no? Un hecho. Entonces, decir que la Biblia se escribió tabula rasa, dictado por Dios, eso es una linda idea, bastante romántica, pues, de nuestros, más bien ahora, hoy por hoy, ya no de los biblistas, de los teólogos, ya no, pero todavía en el pueblo común queda, ¿no? El avance del Antiguo Testamento consiste en su monoteísmo radical y una sensible ética social. Este es el valor agregado de Israel. Pueda que hayan tomado escritos de este entorno cultural, pero ¿dónde estuvo el avance? ¿Dónde estuvo la grandeza del pueblo de Israel? Lo filtraron desde su monoteísmo radical. Hay un solo Dios, y creo que es el más grande tesoro que nos entregaron, y una sensible ética social. El hombre sí importa, al punto que es creación de Dios. No es fracaso divino el hombre es creado por Dios. La grandeza monumental del pueblo de Israel, un solo Dios y el hombre procedente de la mano de Dios. Eso es la grandeza de Israel. Sigamos, por favor. Querido Chris. Oh. Ahí se acaban las diapositivas, profe. ¿Ya terminamos? Pues maravilloso, ya terminamos. Ahora sí, todas las preguntas, pero esta vez se la hacen a Leticia, porque ella sí lo sabe todo. Sí, pueden levantar su manito virtual y para poderles dar pase. George Sánchez, de Chile. Adelante, aperture. Aquí. Buenas tardes a todos. Puede ser que yo lo haya entendido mal. Entonces, usted está diciendo que la palabra de Dios, o yo entendí eso, pido mil disculpas si entendí mal o si lo malentendí. Primero, no es, o sea, lo que conocemos como la palabra de Dios no es en su totalidad inspirada por Dios, y que no es la base de todo lo que nosotros debemos hacer y decir porque fue copiada de otras culturas. No, eso es lo que yo entendí. Ok, continúa, discúlpame, continúa. No. Es que entendí eso, que usted está diciendo que la palabra de Dios había sido tomada de otra cultura y que esto y lo otro, y que en sí no es realmente, bueno, yo como cristiano ya hace varios años, como pastor ya hace varios años,
la palabra de Dios, también he estado en seminario teológico, es la base de la fe cristiana y para mí es inobjetable que es, digamos, lo que dice la palabra. Entonces me quedé así para adentro. Puedo haberlo entendido mal y le pido mil disculpas nuevamente si lo malentendí. Pero me gustaría que si podría explicar eso que escuché. Eso. George, querido, gracias por preguntar. Mira, cuando nosotros hablamos de la inspiración divina, no es nuestro tema, pero te voy a contestar. Cuando hablamos de la inspiración divina, no estamos hablando de la inspiración literal. Estamos hablando de la inspiración del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La vida. La vida, ojo, la vida. Esto es para todos. Que la vida procede de la mano de Dios. Uno, por creación. Somos creados por Dios. Cualquier mensaje que hable en esa dirección, no importa si lo dice un sabio, un profeta, un patriarca, lo dice quien quiera que lo diga, si está hablando de eso, está hablando de la vida en la dirección de Dios. Ojo con eso. Pero cualquiera que diga lo contrario de eso no está en la línea de Dios, sin importar si es un religioso el que lo dice. De manera que la vida creada por Dios, por una parte, y pedagógicamente insertada en el Antiguo Testamento en una revelación progresiva, ojo, en una revelación progresiva, para proveer para la vida, no solo proveer el alimento, el aire, la lluvia, como dice, hace salir su sol y su lluvia sobre justos e injustos por igual, quiere decir que provee la subsistencia de la humanidad entera, no el religioso únicamente, sino toda la humanidad. Y la mayor y gran provisión es la redención, donde el propio Hijo de Dios, si cabe el término, se hace matar, pero por la vida. En una palabra, Dios crea la vida, Dios provee para la vida y Dios redime a la vida al precio de su propia vida. Esa es la línea estructural de la revelación. No los relatos particularizados. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando de eso, del mensaje salvífico. Ojo, si nosotros literalizamos, tendríamos que decir algo como esto, querido George. Oye Israel, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios uno es. Credo israelita. Llega Jesús más de 1000 años después de ese credo, casi 1500 años si se quiere desde los días de Moisés, y dice, yo soy Dios, y matan a Jesús. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los que literalizaban la Shema hebrea. En nombre del credo mataron a Jesús. Hay que tener cuidado en decir que la revelación fue radical y definitiva desde el principio. No. La revelación fue progresiva. Fue progresiva. La cumbre de la revelación es Jesucristo. La cumbre de la revelación no es el Antiguo Testamento. Es un proceso pedagógico. Entonces, si hemos de entender todo el Antiguo Testamento como la revelación perfecta de Dios, habría que de un brochazo erradicar a Cristo. Habría que decir, Jesús no era necesario que viniera porque toda la revelación estaba dada en el Antiguo Testamento. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Entiendo un poco tu sensibilidad, pero, ojo, es la vida creada, provista y redimida al precio de su propia sangre, de su propia vida, la que es inspirada, sagrada.
intocable, inamovible. De allí en adelante todo lo demás puede ser revisado, todo lo demás puede ser leído críticamente. Y críticamente no por el prurito de criticar, sino para esclarecer e ir a lo nuclear. El eje hermenéutico, y esto también es un añadido a nuestra clase, el eje hermenéutico de la Biblia es Jesucristo. Lo anterior se remite y se interpreta a la luz de Jesucristo, y lo posterior en una mirada retrospectiva se lee también a partir de Jesucristo. Jesucristo es el núcleo hermenéutico. Yo no puedo decir que antes de Cristo toda la revelación estaba absolutamente completa y él resultó sobrando. Cuidado con eso, ¿no? De buena fe, en ocasiones podríamos estar tratando de sustentar algo que Cristo viene como sobrando o como un simple añadido allí. No, nada de eso. La revelación del Antiguo Testamento fue progresiva y la cultura del entorno influyó mucho. En todo, en todo. No crean. Por ejemplo, el de los ángeles, el ministerio de los ángeles, fue implementado por los días de la cultura medo-persa, por la influencia zoroastrista. Eso lo sabe todos los biblistas, todos los teólogos, todos los historiadores. Estamos hablando de gente que sabe, no de gente que me dice, abre la boca, engulle esto y repite esto. No, 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 no. Sino en una lectura que sea ponderada, a la luz de la palabra, a la luz de la revelación. Y eso no es irreverencia a la palabra. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Listo? Tenemos la pregunta de Ángela Costa. Activa tu micrófono, por favor, Ángela. Ok. Si hay alguna otra pregunta. Ok, ya está. Adelante, Ángela, te escuchamos. Ángela. Ok, probablemente. Buenos días. Adelante. Sí, bueno, mi nombre es Luis Tapia, sino que está cambiado el nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Luis, Disculpe, Luis Tapia, ok, de Ecuador. adelante con tu pregunta. Bueno, primero dar gracias a Dios por este hermoso inicio de curso, por el profe que nos está dando la enseñanza. Y respecto a las primeras palabras que había comentado, es mi pregunta. Tal vez existe algo similar en el inicio del Antiguo Testamento en cuanto a la influencia cultural, y mi pregunta es la siguiente: tal vez hay subculturas, como hoy podremos hablar en nuestro contexto de culturas suburbanas, qué sé yo. En esa época tal vez hubo este tipo de influencia y de aporte hacia la formación cultural del pueblo judío. Esa es mi consulta. Muchas gracias. La respuesta es categórica, sí, Luis. Sí, sí, sí. Yo creo que ampliación no podría dar, pero lo que puedo sí es añadir un poco esto. Nosotros creemos que al predicar somos absolutamente, ¿cómo le llaman eso? A ver, inéditos, ¿no? Inéditos en nuestra predicación, inéditos en nuestra enseñanza, no. Ya los grandes de la época medieval lo decían, particularmente Santo Tomás decía, la sabiduría avanza solo cabalgando en hombros de gigantes, ¿no? Entonces el pueblo de Israel no fue ingenuo, cosechó lo mejor de su entorno. Por eso hemos dicho, y lo filtró a través de un radical monoteísmo en un mundo politeísta. Por el contrario, habría que decir, ni se encerró del todo el pueblo judío, sino bebió de su cultura, de la cultura del entorno, y nos entregó una línea en dirección de ese Dios soberano, trascendente, eterno, de cuya mano procede la vida del hombre.
Hoy por hoy, muchos de nosotros no sabemos ni siquiera filtrar a nuestra propia cultura, o nos acomodamos a ella de una manera concordista, o terminamos por satanizarla a priorísticamente porque no la entendemos. Pero no somos capaces de cosechar lo mejor de nuestra cultura, de nuestro entorno, para convertirla incluso en una metáfora de la vida espiritual. Más adelante vamos a llegar a otros ejemplos parecidos en el desarrollo temático, pero sí quiero decirles, el pueblo judío lo que nos heredó fue una dinámica de interpretar el entorno de una manera absolutamente maravillosa, pese a los cerrados que eran, pese a los cerrados que eran. ¿Qué habría pasado si el pueblo judío hubiese vivido en nuestros días en una cultura más abierta, más cosmopolita, ¿no? Mucho más dinámica? Ellos nos habrían heredado cosas muchísimo más claras y más temprano, seguramente. En una cultura, reitero por enésima vez, absolutamente cerrada, endógena, ellos aportaron un filtro sin desecharlo a priori, pero tampoco sin acomodarse a ello. Y volvamos al libro de Daniel. Siempre hicieron resistencia, siempre, aún a costa de su vida. Pero los sabios especialmente, cosecharon, cosecharon y cosecharon. Y lo filtraron maravillosamente. Listo, es lo que podría añadir un poco, pero tú en tu pregunta has hecho la pregunta, ¿cómo es que llaman esto? Esto es una pregunta retórica, ¿no? La pregunta retórica dice que contiene en sí misma la respuesta. Eso es lo que dice la pregunta retórica. Así es que tú has hecho la pregunta retórica. Tu respuesta es sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar sus manos. Adelante, Pedro Ángeles. Tendría que activar el micrófono y aún Sí, la cámara. ya abrió su micrófono. No se le escucha. De repente súbale el volumen a su... No le escuchamos. Súbale el volumen a su dispositivo. No se le escucha. O de repente quítele, saque todo el auricular, todo lo que tiene allí. El audífono. A ver, el audífono. Desconecte el audífono. A ver. Y no se le escucha. Pero puede escribir su pregunta en el WhatsApp, perdón, en el chat y leemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que pueda haber? Adriana Fernández dice, ¿me podría explicar de dónde proviene la época helenística y por qué se llama así? La cultura helenística se conoce pues desde finales del siglo IV antes de Cristo, cuando Alejandro Magno, hijo de Filipo II, rey de Macedonia, conquista todo lo que es Grecia, Atenas, Esparta, etcétera, lo conquista y lo hace parte de su reino. Y la cultura helenista viene como una prolongación de la Hélade, ¿no? De ese entorno geográfico y topográfico. Entonces, esa cultura helenística se conoció posteriormente como la difusión, digamos, de la cultura griega. A ver, hagamos detalle en esto. Filipo II tiene un hijo que se llama Alejandro Magno, hijo de Olimpia, en Macedonia, cuando todavía él pertenece a un reino muy pequeño, el reino macedónico,
y contrata al más grande sabio de Atenas, que es Aristóteles, para que sea tutor de Alejandro Magno. Alejandro Magno es formado militarmente por la élite, pues, del élite militar del reinado de Felipe II, e intelectualmente por la sabiduría de Aristóteles. Así que cuando Alejandro Magno, o a la muerte de Felipe II, Alejandro Magno sencillamente se vuelve un conquistador e incluye a Grecia en su dominio, en su reino. No lo hizo con sangre, lo hizo por una negociación con un grupo que admiraba el imperialismo macedónico, y luego él comienza a conquistar territorios: Asia Menor, Egipto, Babilonia, Persia, llegó hasta la India, y en todo su paso lleva dos cosas. Uno, la cultura greco-romana, perdón, greco-macedónico, perdón, corrijo, greco-macedónico. Lleva la cultura, aquello que ha aprendido de Aristóteles. No es un simple hombre que con espada en mano va matando. No, no, a los que no se someten, obviamente los mata porque es la obligación militar, pero a estados que se someten, verbigracia, el pueblo de Israel que se sometió pacíficamente en principio, no los mató, ¿no? Por el contrario, él copió en cada ciudad y país o imperio o reino que llegara. Lo primero que llevaba era un grupo de escribanos sabios para que copiaran la biblioteca entera, y esa biblioteca se concentrara en Alejandría, que en honor de él fue fundado. Y es en Alejandría donde también se traduce por primera vez el Antiguo Testamento al idioma griego, que es la versión de los 70. Entonces se lleva la cultura cosmopolita entregado por Aristóteles por una parte, y algunos valores greco-macedónicos a sociedades bastante primitivas, y por otra parte el idioma griego. Se privilegió, reitero, la cultura. Esa biblioteca de Alejandría fue la biblioteca más grande hasta el año más o menos 700 después de Cristo, fecha pues en que uno de los yernos, creo, de Mahoma, le prendió fuego, diciendo que eso no servía para nada porque el Corán lo tenía todo, ¿no? Como algunos que podríamos decir desde nuestro protestantismo, la Biblia lo tiene todo, hay que quemar a las bibliotecas públicas, ¿no? Entonces, algo así hizo el yerno de Mahoma. Entonces, la cultura helenística es ese influjo cultural, no solo el colonialismo o el imperialismo, sino también todo ese engranaje cultural, y al mismo tiempo todo el idioma griego. Ok, hasta ahí. Ok, Luis Tapia, nuevamente, adelante. Sí, muchas gracias. Tenía una inquietud respecto a los años que mencionó el profe. Para hacer una línea de tiempo hablando del Antiguo Testamento, ¿qué debemos tomar de referencias? Porque se dijo que no hay una certeza en cuanto a las evidencias de que se ha tomado desde cierta posición. Entonces yo entiendo que se debe tal vez hacer una corrección o tomar también una posición en cuanto a la línea de tiempo, desde qué año se van dando los eventos. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice, por ejemplo, hablando de los profetas que empezaron en tal año, en tal mes. Entonces, ellos, los profetas, ¿qué año están tomando de referencia? Pero para nosotros en una línea de tiempo, ¿cuál sería nuestra referencia? Muchas gracias. Estaba buscando un libro de historia de Israel, en donde pues un historiador, un científico, y los mejores historiadores del mundo se forman en la Universidad de Oxford, ¿no? La meca de la
ciencia histórica indiscutiblemente es Oxford. Pero no lo tengo a la mano ahora. Hay un libro de historia judía, de la historia del Antiguo Testamento. ¿Cómo manejan ellos metodológicamente para seguir la línea del tiempo? Siempre lo han ubicado los años en que el imperio asirio estuvo vigente y su influjo sobre Israel. Al imperio asirio le sucedió el imperio babilónico y los años en que gobernó y su influjo sobre Israel. Al imperio babilónico le sucedió el imperio medo-persa con Darío y Ciro, ¿no? Entonces, el tiempo que tuvo vigencia el imperio medo-persa y su influencia sobre Israel. Al imperio medo-persa, recuerden las guerras médicas por la historia universal, cuando tratan de conquistar, ¿cómo se llama esto? Pues a Grecia precisamente, y con Darío, y el imperio griego al levantarse con Alejandro Magno va y conquista y derroca al imperio medo-persa y lo aniquila definitivamente. Entonces tiene la vigencia del reino greco-macedónico fundado por Alejandro Magno, que solo estuvo vigente durante 10 años, luego murió y luego el reino se fragmentó en 4 generales de él, y esa influencia sobre Israel se registra. Al periodo greco-macedónico le sucede el imperio romano, y al imperio romano en toda su vigencia, más su influencia sobre Israel, que además coge al cristianismo. Esa es la sucesión de tiempo, eso es la línea metodológica con que todos los historiadores científicos manejan. Luego, yo no me estoy inventando esto, simplemente está en los documentos históricos, ¿no? Pueden leer cualquier documento de historia, pero hay uno que es de Verbo Divino, se me ha olvidado en este instante. Verbo Divino publica hermosos documentos de historia del Antiguo Testamento. Historia de Israel se llama. Estuve buscándolo, pero lo tengo refundido por allí. Muy bien, aquí está la pregunta de Pedro Ángeles, dice así: si el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, etc., podrá decir, por ejemplo, que la epopeya de Gilgamesh la inspiró Dios y todo lo que se escribió antes también. ¿Cómo tomarlo si siempre se me enseñó que la palabra es inerrante? Bendiciones. Sí, la infalibilidad y la inerrancia, dos términos acuñados más para oponerse un poco al racionalismo, a la época de la Ilustración. Ha hecho raíz, ¿no? Ha hecho raíz, ha cobrado fuerza. Indiscutiblemente es bueno como una contralectura al racionalismo, pero llevarlo a radicalizar, oiga, vuelvo a mi ejemplo para no hacer una especie de maratón bíblica, vuelvo simplemente a mi ejemplo. Primero Dios dice en el Decálogo, no matarás, y quiero aceptar que eso lo dijo Dios. Muy bien, lo tomo como palabra infalible, como palabra inerrante, que no tiene error. Pues bien, libros más adelante leo en Samuel cuando Dios me ha dicho que vaya y mate y que no perdones ni siquiera a los bebés. ¿Qué maldad ha hecho un bebé? Pregunto yo. Muy bien, ¿un libro infalible me da 2 tipos de mandato? ¿Un Dios que es infalible me da un mandato contradictorio? Primero me dice sí, después me dice no. ¿Es Dios o es el registro? Hay que tener cuidado cuando se absolutiza esos términos. La Biblia sí es infalible, pero es infalible en el Dios creador. Es infalible en el Dios proveedor.
es infalible en el Dios redentor. Pero de esos registros históricos, literarios, culturales, elevarlo a la misma categoría de la divinidad es idolatrar la letra. Cuando convertimos en ídolo la letra, podemos cometer el exabrupto que el pueblo judío cometió. Él ha quebrantado nuestra ley, dijeron respecto a Cristo, y de acuerdo con nuestra ley debe morir. Hay que matar al que quebranta nuestra ley, porque nuestra ley está por encima de la vida. Eso es idolatrar la letra. Cuidado con eso. Entonces, por eso dijimos, a la luz de la vida, creada por Dios, provista por Dios, redimida por Dios al costo de su propia vida, como eje hermenéutico hay que leer todos los otros detalles. Entonces, ¿cómo explico? Vuelvo a mi ejemplo. ¿Cómo explico cuál es más coherente con el Dios que crea la vida, con el Dios que provee la vida, con el Dios que redime la vida? ¿Cuál es más coherente? ¿El no matarás o el ve y mátalos y no perdones ni a los niños? ¿Cuál es más coherente con ese eje hermenéutico? Entonces, ¿cómo entiendo el eje no hermenéutico? El que no se ajusta al eje hermenéutico. ¿Cómo entiendo? ¿Que Dios mintió? No, Dios no mintió. No, fue un registro. Fue un registro. ¿Qué es lo que está inspirado? El registro, no el contenido. Por eso dirá, ton grafem, o sea, todo escrito está inspirado, pero no todo el mensaje. Entonces tengo que defender que las serpientes hablan, que los burros hablan. Tengo que defender que hay que matar niños, el infanticidio lo tengo que justificar. Tengo que defender también que la esclavitud está vigente de acuerdo a las normas del Antiguo Testamento. Cuidado con eso. Y algo más peligroso aún, mataron a los cananeos diciendo que Dios me ha dicho que los erradique. Muy bien, eso es genocidio en sano sentido de la palabra. Más tarde, 2000 años después o 3000 años después de Canaán, cuando Israel ha matado a cananeos, a egeos, fereceos, perfejergeseos y todos estos jebuseos, a todos los ha matado. 3000 años después, Adolfo Hitler mata a todos los judíos. ¿Cuál es santo y cuál es diabólico? Hay que tener cuidado con eso. Ya no podemos leer la Biblia olvidando el genocidio del holocausto nazi. Lo que protege la vida será infalible, inspirado por Dios. El mensaje de proteger a la vida creada, provista y redimida es el eje hermenéutico. Lo demás debe ajustarse a eso. Son coyunturas, son circunstancias. Dios no mintió. El pueblo registró eso, pero eso hay que filtrarlo a la luz del eje hermenéutico. Ok, tenemos 2 minutitos. Adelante, Enrique, de manera puntual. Buenos días, estimado hermanos. Gracias, paso usted. Sí, es respecto a lo que está hablando, quería hacerles nuevamente esa consulta, ¿no? Sobre el no matarás. Yo, cuando leo la palabra, puedo entender de que, si es cierto, Dios en los mandamientos dice no matarás, pero hace las excepciones. ¿Por qué? Porque incluso cuando llega a juicio al pueblo de Israel, le diga porque ellos se corrompen con los otros dioses, ¿no? A causa de que no mataron, exterminaron a los jebuseos, a los cananeos. Incluso en el ejemplo este de los niños, en el diluvio de Noé y en Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, en Noé se salvó solamente Noé y su familia, y muchos niños también murieron. Entonces yo considero, ¿no? Y le hago la pregunta a usted, de que pudieron ver excepciones de lo que Dios mandó. Gracias. Te voy a contestar con un solo versículo. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Él ama, Él no quiere que muera ni siquiera el impío. Hay que leer la Biblia toda, ¿no? No versículos aislados. Creo que si han leído adecuadamente la palabra, dice, ninguna profecía es de interpretación privada. No puedo aislar un texto de toda la Biblia e interpretarlo como si eso fuese un texto aislado y absolutizarlo y aplicarlo a rajatabla, ¿no?
Hay que leerlo a la mirada de toda la Biblia. No son excepciones que Dios hace, son interpretaciones que el pueblo, por supuesto, pueblo de Dios, entregó. Por supuesto que son interpretaciones. ¿Y quién ha dicho que las interpretaciones del pueblo de Dios son absolutas? Por ejemplo, en uno de los salmos, ustedes van a leer, ve y mátalo, Señor, estrella a sus niños en sus paredes. Dios está diciendo eso, ve y quiero matar a los niños cuando Él no quiere ni la muerte del impío. Hay que leer con cuidado la Biblia. No podemos absolutizar. Cada texto aislado, Dios no hace acepción. Fueron lecturas del pueblo, de un pueblo que tiene limitaciones, de un pueblo que está aprendiendo, de un pueblo que como todos privilegia su pellejito y quiere vivir, ¿no? Quiere que ojalá tener la victoria contra sus enemigos y que no lo maten cuanto antes, ¿no? Quieren vivir, ese es el punto. Entonces fueron interpretaciones de ellos en determinadas coyunturas históricas. No es equivocación de Dios ni excepción divina, nada de eso. Dios no es un Dios para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? No, Dios no va escribiendo con el puño y borrando con el codo, no, cuidado con eso. Si es ese Dios, yo prefiero no creer en ese Dios. Confío más en los políticos que prometen y nunca cumplen. Cuidado con eso.